Buenas tardes, amable audiencia de mi canal Reflexiones Quirúrgicas de la Vieja Escuela. Les habla el doctor Luis Santamaría, cirujano general venezolano. En este vídeo me propongo hacer algunas consideraciones generales acerca de un tipo de abdomen agudo que es muy frecuente en las consultas quirúrgicas de los servicios de urgencia de cualquier hospital. Me refiero al síndrome de la obstrucción intestinal. Antes de comenzar a tratar el tema en sí, quiero reiterar una vez más que mis exposiciones son producto de mis reflexiones acerca de mis experiencias personales vividas durante mi ejercicio como cirujano de urgencia. No pretendo realizar exposiciones de tipo académico, por cuanto eso no es la idea ni el propósito. Yo remito a la audiencia a los textos de cirugía, donde hay información muy precisa acerca de las cosas que yo pueda mencionar en este video. Debo comenzar haciendo una referencia anatómica y funcional acerca del tracto intestinal, puesto que este es el sustrato anatómico sobre el cual se va a desarrollar la enfermedad. El tracto intestinal o el intestino en general es una formación tubular que comienza a nivel del píloro y termina a nivel del ano. Está dividido, por decirlo de alguna manera, en dos partes, una proximal, que es el intestino delgado, y una distal, que es el intestino grueso. El intestino delgado comienza a nivel del píloro y termina a nivel de la válvula ileocecal. En él se distinguen un primer segmento, que es el duodeno, que mide aproximadamente unos 25 centímetros de longitud y se extiende precisamente desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yayunal, donde se encuentra un repliegue fibromuscular, que es el ligamento de Treitz. De allí en adelante comienza el yeyuno, después de una longitud aproximadamente de 2,5 metros, termina sin solución de continuidad visible, ostensible, con el ilio, que va a terminar en la válvula ileocecal. De tal manera pues que en ese recorrido hay aproximadamente unos 6 metros. Desde el punto de vista de la irrigación, que es muy importante tener esa información, puesto que es un elemento relevante en la fisiopatología de la obstrucción intestinal, está a cargo de la arteria mesentérica superior, que como todos sabemos es una rama directa de la aorta. Y el drenaje venoso es a través de la vena mesentérica superior, y esta vena va a formar parte del sistema de la vena porta. Es ahí pues unos detalles que tienen bastante relevancia desde el punto de vista de la función. Funcionalmente, el intestino delgado tiene a su cargo la digestión, hidrólisis, absorción de nutrientes, de iones, de vitaminas, es decir, tiene un papel relevante en el proceso nutricional del individuo. Y cualquier problema que se genere en el intestino delgado tiene repercusión, por supuesto, en el estado nutricional del paciente. Por el otro lado, el colon comienza a nivel del ciego, se continúa con el colon ascendente, el colon transverso, descendente, colon sigmoide y finalmente el recto, que se va a abrir al exterior a través del orificio anal. La nutrición del colon está a cargo en la porción derecha o hemicolon derecho, a cargo de la misma arteria mesentérica superior, pero la parte izquierda está a cargo de otra arteria también directa de la aorta, que es la arteria mesentérica inferior. La función básica del colon es la absorción de agua, electrolitos, sirve de almacenamiento de los desechos del proceso digestivo, genera pues a través de
su flora que es muy abundante, un proceso de fermentación que ayuda pues a incorporar en la circulación elementos que no pudieron ser degradados ni en el estómago ni en el intestino delgado, de tal manera pues que cumple funciones importantes. Por ejemplo, la síntesis de la vitamina K es, digamos, una de las funciones que tiene el colon a través de la fermentación bacteriana. Comenzando con la exposición del tema que nos ocupa en la tarde de hoy, el síndrome de la obstrucción intestinal, podemos definirlo como que es una condición clínica patológica abdominal aguda debido a que hay una detención total, persistente, del tránsito del contenido intestinal a cualquier nivel de su trayecto, desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el recto, porque el segmento inicial duodenal, cuando se obstruye, las características de esa obstrucción alta duodenal no se corresponden con las características generales del síndrome oclusivo intestinal que estamos considerando en la tarde de hoy. Y en cuanto a la existencia del ano imperforado congénito, también son situaciones que se resuelven de inmediato y no dan lugar, pues, aunque en teoría puede producir una obstrucción intestinal, no da cabida a que se produzca y se desarrolle el síndrome oclusivo intestinal. En vista de que ya lo hemos definido como una detención del tránsito, es decir, una condición de hilio, podemos dividirlo en dos tipos diferentes. En primer lugar, el hilio mecánico u obstructivo. Esto significa que el obstáculo, insisto o repito, es mecánico, es decir, es tangible, mientras que el otro tipo es el hilio paralítico funcional, metabólico dinámico, donde no se encuentra ningún obstáculo ostensible, mecánico, que esté produciendo la parálisis intestinal, que esté produciendo el hilio intestinal. El hilio mecánico se puede producir debido a causas extrínsecas, a causas intramurales, es decir, obstáculos que estén en la pared, y a obstáculos intraluminares. Dentro de los primeros, es decir, los extrínsecos, tenemos las bridas y adherencias postoperatorias, que son consideradas como la primera causa de obstrucción intestinal, especialmente el intestino delgado. Las hernias externas, bien sea hernias epigástricas, umbilicales, inguinales, crurales, los vólvulos también entran en esta categoría, que son pues los que se responsabiliza como mayor agente causal de las obstrucciones intestinales. En cuanto a las causas intramurales, destacan los tumores de la pared, especialmente de la pared colónica. El cáncer de colon constituye la primera causa de obstrucción del intestino grueso. Pero también hay unas causas inflamatorias recurrentes, tipo enfermedad de Crohn, que van a determinar una estenosis prolongada del intestino, el intestino grueso sobre todo, y en algún momento producen una obstrucción intestinal. También está la categoría de las causas intraluminares, es decir, el objeto o la causa está dentro de la luz del intestino. Mencionamos
el hilio biliar, que es consecuencia de la existencia de una fístula colecisto-entérica, y el cálculo pasa al intestino delgado o puede pasar incluso al intestino grueso, pero generalmente pues el hilio biliar está determinado por un cálculo biliar que se eh, trasladó al intestino delgado y se ocluyó a nivel de la válvula ileocecal. Produce pues un hilo intestinal que es una obstrucción intestinal. También dentro de las intraluminarias están las parasitosis masivas tipo ascaridiasis, que los ascaris se organizan dentro del intestino delgado como unos ovillos muy apretados que producen obstrucción. Los cuerpos extraños, bien sea ingeridos o introducidos por vía rectal, también pueden ser causa de obstrucción intestinal. La intusussucción o invaginación intestinal también se ve con frecuencia o con alguna frecuencia en pacientes pediátricos y en pacientes jóvenes, adolescentes, se puede ver. De tal manera que estas son las diferentes modalidades que pueden generar, en líneas generales, hay muchas otras, pero esto en líneas generales constituyen los elementos etiológicos más frecuentes de las obstrucciones intestinales. Creo que mencioné el vólvulo también. A veces los vólvulos son masivos, son del intestino delgado, igualmente el sigmoide son torsiones de esos segmentos intestinales que tienen gravísimas consecuencias. A mí me correspondió en una oportunidad operar a una muchacha de 16 años que había consultado después de varios días con un proceso obstructivo y se hizo el diagnóstico de vólvulo intestinal, y cuando realicé la laparotomía, casi toda la masa de intestino yeyuno ileal estaba necrosada ya por el tiempo que había transcurrido, y hubo que hacer una resección masiva del intestino, tanto del yeyuno como el ilio, y esa paciente, por supuesto, comenzó en un periodo de desnutrición, y a pesar de que se hicieron hiperalimentación endovenosa y enteral, al final falleció la paciente pues, por desnutrición y otros trastornos aunados a la desnutrición, porque no solamente la parte nutricional le corresponde al intestino. Además, creo que es el momento de considerar qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiopatológico dentro del intestino. Voy a tratar de resumirlo. Hay un obstáculo, hay una parálisis, entonces se acumulan los líquidos provenientes de la saliva, del estómago, biliopancreáticos, las secreciones propias del intestino. Es decir, todos esos líquidos se van acumulando porque no pueden pasar, hay una detención del tránsito y se van acumulando. Aparte del aire que se deglute, aparte del aire que es producto de los procesos fermentativos propios del intestino, y aparte de eso, el anhídrido carbónico que procede de la descomposición del bicarbonato que está presente, pues, por ejemplo, en la bilis y en el jugo pancreático, hay bicarbonato, y eso va generando CO2, es decir, se acumula una gran cantidad de gases y de líquidos, amén que en la porción distal hay acumulación de material fecal. Todo ese material encerrado allí en una estasis permanente comienza a distender la pared intestinal, y por supuesto que esa distensión a presión va a determinar cambios en la irrigación de la pared intestinal y cambios en la flora intestinal, es decir, una cantidad de trastornos que condicionan la letalidad del proceso obstructivo.
finalmente, pues se está formando allí lo que se ha denominado un tercer espacio por sustracción de plasma. La volemia cae, el gasto cardíaco, el retorno venoso cae, el gasto cardíaco cae, hipertensión, es decir, hay una cantidad y una cascada de acontecimientos fisiopatológicos que van determinando con el paso de las horas la gravedad del cuadro. Esto de una vez, debo recordar que se trata de un abdomen agudo y una de las premisas en el abdomen agudo es la intervención oportuna, precoz, cuanto antes, porque con el correr de las horas se va agravando el cuadro que está en ese momento. Todo esto pues configura un cuadro que hay que verlo pues en su justa dimensión de potencialidad letal. Las manifestaciones clínicas de la obstrucción intestinal completa, como la hemos considerado, están dadas por 4 elementos básicos clínicos, que son el dolor abdominal, generalmente un dolor centroabdominal de leve intensidad inicialmente, después se hace más ostensible tipo cólico, porque el intestino se está contrayendo con vigor para tratar de franquear el obstáculo. Entonces, si usted oculta a un paciente en este periodo inicial, va a conseguir un abdomen con ruidos peristálticos muy audibles, va incluso a observar, si el paciente es delgado, rectaciones de los intestinos a través de la pared, se observan movimientos. Vas a conseguir también un timpanismo producto pues de la acumulación de gases, que posteriormente ese timpanismo va mermando un poco, que se va llenando el contenido más que todo de líquidos y pasa pues a ser un submate o mate francamente. La distensión, entonces, es el otro elemento clínico. Tenemos dolor, distensión, obviamente porque hay un obstáculo, hay regurgitaciones del contenido y el vómito está presente con gran frecuencia. O sea, es casi constante pues, del síndrome. Cuanto más alta es la obstrucción, mayor es el número de vómitos, la cantidad de vómitos, inicialmente vómitos gástricos, vómitos biliosos, finalmente vómitos intestinales y fecaloideos, pero el vómito es un elemento pues, que hay que tomar muy, muy en cuenta ante la sospecha de una obstrucción intestinal de tipo mecánica e incluso en la funcional también está presente. Y hay un elemento, un cuarto elemento, que es la detención en la emisión de gases rectales, flatos, y emisión de heces. Sin embargo, esto no es constante, puesto que muchos pacientes en el momento que tuvieron la crisis de obstrucción intestinal tenían en sus heces, en sus intestinos distales, materia fecal que estaba allí y que fue eliminándose posteriormente. De tal manera que hay que valorar muy bien esta emisión de heces en el síndrome de intestinal obstructivo. Hay otros elementos, por supuesto, aunados a estos mencionados, que tienen que ver cuando se le hace el examen físico. Usted puede ver signos de deshidratación. Va a haber un paciente con ojos hundidos, mucosa oral seca. El signo del pliegue está presente en muchas ocasiones, dependiendo de la gravedad de la deshidratación. Va a darse cuenta que el paciente está deshidratado porque hay además oliguria. Por eso es recomendable siempre colocarle una sonda vesical al paciente para registrar la diuresis horaria. Aparte de esto, vas a ver una hipotensión
producto de que como hay una hipovolemia por la deshidratación, por la formación de un tercer espacio intraabdominal, eh, hay una disminución del gasto cardíaco y sistémicamente pues se va a comenzar a instalar por la circulación de toxinas ya producto de ese estancamiento, de ese éxtasis del contenido intestinal, toxinas que dentro de ellas hay elementos inflamatorios o proinflamatorios, tipo eh, citoquinas, que van a comenzar a lesionar otros tejidos distalmente. En fin, si el paciente evoluciona a su suerte sin ningún tipo de atención, va a finalizar muriendo en un shock, por una parte hipovolémico y por el otro lado el shock séptico, porque esa permanencia del éxtasis intestinal del contenido produce una activación en la proliferación bacteriana, hay translocación bacteriana también, esas bacterias ingresan al torrente circulatorio, se produce una bacteremia, una sepsis y finalmente el shock séptico. De tal manera que estos pacientes hay que atenderlos para cortar en el momento más oportuno y más temprano este curso de acontecimientos que finaliza con la muerte del paciente. De tal manera que una vez que se hace el diagnóstico clínico de obstrucción intestinal, hay recursos paraclínicos que pueden ayudarte en la confirmación de la obstrucción y el nivel de la misma. Para ello, la radiografía simple del abdomen es muy útil, siempre lo ha sido y seguirá siéndolo a pesar de cualquier adelanto técnico que se haga. Ella te va a permitir ver por una parte si el grado de distensión de la asa, bien sea de la masa de intestino delgado central o las periféricas correspondientes al intestino grueso. Te va a permitir valorar el edema que hay en la pared intestinal. Te va a permitir también cuantificar la cantidad de líquido a través de la formación de los clásicos niveles hidroaéreos. Puedes también observar cuándo se ha producido ya una necrosis del intestino comprometido y una perforación, porque comienza a escapar ese aire dentro del abdomen y vas a ver un neumoperitoneo. Por eso siempre es recomendable, siempre y cuando el paciente esté en condiciones, hacerle una radiografía simple del abdomen del pie para observar pues, el neumoperitoneo, la acumulación de aire subdiafragmática. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en los periodos iniciales no nos da mucha información. Ya cuando el proceso está avanzando, podemos ver una hemoconcentración que va a estar en correspondencia con el grado de deshidratación. Puede haber una leucocitosis, un hematócrito elevado. Vas a ver también si hay daño intestinal, puedes ver la enzimas tipo amilasas elevadas. Vas a ver el compromiso de los riñones, vas a ver una urea elevada. Hay que hacerle como exámenes importantísimos unos electrolitos séricos que te van a ayudar mucho cuando comiences a hacer el tratamiento de reanimación inicial que hay que hacerle a todos estos pacientes. Todos estos pacientes, subrayo, hay que hacerle una reanimación antes de meterlo en la sala de operaciones. No hacerlo así es correr el riesgo de que el paciente se quede con el trauma anestésico y operatorio. De tal manera que es importante. También se describen pues, en la literatura que
los beneficios de una tomografía que no están al alcance de los hospitales en mi país. El ecosonograma, bueno, te va a hacer te puede hacer de alguna ayuda en cuanto a la ubicación de un vólvulo, por ejemplo, una masa que esté allí, en fin, pero no es fundamental en este diagnóstico. Este diagnóstico es clínico y se apoya muy bien en la radiografía simple del abdomen. Voy a tocar brevemente en cuanto a la atención de estos pacientes una vez que se hace el diagnóstico sindromático de la obstrucción intestinal. No importa que en las primeras etapas no tengas la precisión de que si es una obstrucción del intestino delgado grueso. No, lo importante es que diagnosticas el síndrome de obstrucción intestinal y a partir de ese momento tienes que ser muy habilidoso pues, en las medidas que tienes que tomar. Es un paciente que hay que hospitalizarlo, obviamente. Hay un paciente que tienes que suspenderle la vía oral, obviamente también. Tienes que darle una hidratación capaz de restituir la deshidratación que con toda seguridad está ocurriendo en ese paciente. Ahí no te puedes tú poner a dar una administración rutinaria de 2.500, 3.000 cc para 24 horas, no. Ahí tienes que hacer una hidratación primero, en las primeras 4 horas, hacer una reposición enérgica, si se quiere, a chorro, pues con solución fisiológica, que es la solución más conveniente en estos momentos. Administrarle, por supuesto, el potasio correspondiente, dependiendo de los análisis que te hayan registrado el nivel de los electrolitos, y si no los tienes también, tú debes tener la seguridad de que ahí están, ahí hay una hipocalemia en esos pacientes. Es habitual, a pesar de que algunos no comparten mucho las bondades y beneficios de la intubación nasogástrica con sonda de Levin y la aspiración, pero sin embargo yo toda mi vida la utilicé y bueno, y sentí que era necesario y que apoyaba pues en la recuperación del paciente. Hay que darle antibiótico terapia por las razones que brevemente hemos tocado en los comentarios fisiopatológicos. Hay una exacerbación de la flora bacteriana, hay paso de esas bacterias al torrente circulatorio y hay una bacteremia, por no hablar de una sepsis, y tienes que darle una antibiótico-terapia muy efectiva. Aquí se aconseja siempre la terapia triple contra anaerobios, que tú puedes hacer uso del metronidazol o de la clindamicina, cualquiera de ellos, darle una cobertura de gran negativo, bien. Los aminoglucósidos también siguen siendo útiles en este sentido, las quinolonas también, y las cefalosporinas de tercera, cuarta generación también. Hay que darle un apoyo antibiótico bastante importante. Y por supuesto, darle facilidad para que el riñón funcione adecuadamente lo antes posible. Y aparte de eso, estos pacientes tienen que monitorearse la parte hemodinámica, que te va a decir también cómo está la recuperación de la bulimia. Debes darle también plasma, e incluso hay algunos pacientes que por alguna razón previa tienen anemia y hay que hacerle, aunque sea un concentrado globular. De tal manera que estos pacientes hay que reanimarlos, algunos llaman resucitarlos, en 2, 3, 4 horas para
meterlo con posibilidades a la cirugía, a una laparotomía exploradora, que te va a permitir, pues, resolver. Tradicionalmente, lo que se hace es ubicar la causa de la obstrucción, ubicar el segmento intestinal comprometido, o sea, del intestino delgado, o sea, del intestino grueso. Con relación al intestino delgado, generalmente lo que se procede es hacer la resección intestinal de ese intestino ya desvitalizado, necrosado si se quiere, y hacer la anastomosis término-terminal de la restitución del tránsito intestinal. Con el intestino grueso, la cuestión varía mucho porque ya mencionamos que la primera causa son los tumores malignos de los adenocarcinomas de colorectales. Y entonces estas operaciones oncológicas de resección de tumor son bastante traumáticas y muchas veces el cirujano prefiere hacer una derivación, bien sea con una iliostomía, con una colostomía, generalmente son colostomías porque estamos hablando del intestino grueso, unas operaciones de descarga y en un segundo tiempo, porque el paciente salga del trance de la obstrucción intestinal, planificarle pues la cirugía definitiva oncológica. Pero eso ya es decisión del cirujano a quien tenga el caso en cuestión. Creo pues que mucho hay que hablar de este tema, las limitaciones de un vídeo y el tiempo y todo lo demás. Me aconsejan que lo dicho pues es lo elemental y básico, a pesar de que hayan quedado por fuera muchas cosas. Por ejemplo, en el examen físico fue un detalle que es la observación de cicatrices abdominales anteriores por cirugía previa, dado que dijimos que las bridas y adherencias constituyen la primera causa de la obstrucción del intestino grueso, delgado, perdón. Entonces, cosas, distensiones asimétricas que dan los diferentes tipos de obstrucción. Por ejemplo, el vólvulo da un abdomen así, el vólvulo sigmoide da una distensión abdominal asimétrica. El vólvulo del yeyuno ilion también lo da, porque yo tuve la oportunidad de ver un caso, como le hice mención, y se acumula esa distensión en la parte superior del abdomen, mientras que la parte inferior queda como un vacío. También olvidé decirle, y eso no es tarde para recordarlo, que en el examen físico el examen rectal es determinante, es fundamental, porque muchas veces tú puedes detectar una causa que no mencioné tampoco de obstrucción, que es el fecaloma, sobre todo en pacientes encamados, pacientes viejos, encamados, pacientes con enfermedades debilitantes, constipados crónicos, pacientes que tengan, y no lo sepan, un megacolon o un megasigmoide, y haya siempre un depósito de heces fecales y la ampolla puede estar ocluyendo pues el paso del contenido intestinal. Entonces el tacto rectal te permite ver el estado de la ampolla, te puede indicar también si hay ya una lesión de tipo perforante en el intestino, porque el tacto rectal te da la información de dedo sangrante o dedo hemático. Es decir, vas a encontrar sangre en el tracto rectal. Y además, lo más importante, puedes detectar un tumor rectal porque están al alcance del tracto rectal los tumores del recto. De tal manera, pues que hay muchas cosas que decir de este tema y creo que ha sido más que suficiente lo mencionado hasta acá. Muy buenas tardes.